proyecto de ley electoral presentado este sábado en sesión ordinaria del Parlamento resulta un ejercicio de iniciativa legislativa. El documento, enriquecido en amplios debates, es, a juicio de los diputados, una norma que expresa el sentido democrático cubano. Yo creo que nosotros estamos siendo hoy la muestra fehaciente de lo que tantas veces el compañero Díaz-Canel nos ha dicho a todo el pueblo de Cuba, la continuidad histórica de esta revolución. Lo que hemos hecho hasta este momento, los debates que se han suscitado, el estudio de esta norma jurídica, y tenemos el antecedente de todo lo que sucedió en el proceso de reforma constitucional, tiene que ver de manera fundamental con nuestras esencias, con nuestra memoria histórica, con nuestra tradición de lucha, con la filosofía electiva del pueblo cubano. ¿Y por qué decimos esto? Porque el pueblo cubano es un pueblo que ha sabido elegir, es un pueblo que ha sabido elegir el camino, por supuesto guiado por toda una tradición de pensamiento. Nosotros una vez más lo que queremos es reafirmar nuestra aprobación total a la ley y a la vez también el reconocimiento a los compañeros que con tanta rapidez, con tanta destreza y con tanta exactitud han dispuesto en la ley todo lo que nuestro pueblo necesita hoy. En ella se expresan los principios básicos de la verdadera democracia, no la perversa neoliberal y fascistoide que nos han tratado de imponer por la vía cultural y sus falsos y nocivos recursos seductores, y que en mi opinión es un vicio burgués del capitalismo consumista. La verdadera democracia es esta, la participativa y socialista, la que está en consonancia con los intereses y la sensibilidad de los pueblos. Lo otro es una falacia. Por eso apoyo esta ley, que es reflejo del pensamiento del comandante en jefe Fidel Castro. La edad mínima para el sufragio activo y pasivo, las prerrogativas del Consejo Electoral, entre otros temas, generaron opiniones entre los parlamentarios. Estamos hablando de importantes responsabilidades que pueden equipararse naturalmente a la de representar a la población en una circunscripción o en un municipio. Pero además, yo quería dar el dato que en el último proceso de referéndum popular, más de 30.000 estudiantes participaron como colaboradores. Entre ellos, la mayoría, casi 20.000, comprendían la edad entre 16 y 18 años. Y esto se fundamenta en la propuesta que hace el proyecto hoy en los artículos 32.1 y 269.1, que reconoce la función de los estudiantes como colaboradores en todo el proceso de elecciones en el país. Mi compañero y diputado Elier Ramírez, en el último pleno del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, hacía referencia y nos hacía un recorrido histórico acerca de la edad con que fueron asesinados jóvenes muy valiosos en la revolución, como fueron los hermanos Saí, con apenas 16, 17 años, con importantes responsabilidades en el movimiento 26 de julio en la provincia de Pinar del Río. ¿Con qué edad fueron asesinados Mella, José Antonio Echeverría, Fran País, jóvenes que prácticamente movieron y movilizaron un país? Y un ejemplo tan cercano como el que tengo a mi lado, un héroe de este país, actual ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que con apenas 15, 16 años ocupaba importantes responsabilidades en el ejército rebelde en la Sierra Maestra, jugándose el pellejo y defendiendo la revolución. Yo creo que esta es una conquista alcanzada y que distingue el proceso y el sistema electoral cubano, y hacía referencia desde hace más de 40 años. Y desde el punto de vista jurídico, yo creo que debe primar en nuestras leyes, en nuestra Constitución, el principio de progresividad, que no es otra cosa que la traducción de eso que nos llamó Mella en un momento determinado, que todo tiempo futuro tiene que ser mejor, que no es otra cosa que la traducción de ese axioma que nos ha inculcado nuestro presidente de que vamos por más, y vamos por más en nuestras leyes también y nunca por menos.
El pueblo es quien elige, el pueblo es quien confía, el pueblo es quien propone, el pueblo es quien apuesta esa confianza también en esas generaciones. Creo que tenemos también la responsabilidad de representar a esos jóvenes estudiantes que hoy alcanzan más de 300.000 esa membresía en nuestro país y que hoy están haciendo también proezas a diario en Cuba. Estamos hoy defendiendo una ley electoral donde defiende sobre todo parte de la autenticidad extraordinaria de nuestro proyecto democrático, y es que no haya ningún tipo de publicidad ni de campaña que sabemos cuánto contamina y cuánto se financia en el mundo y cuántos intereses están solapadamente detrás de todos estos procesos. Y es una extraordinaria fortaleza que nuestra ley electoral esté descontaminada de todo ese tipo de propuestas, siendo coherentes también con lo que ha defendido la revolución. Pero no se puede desconocer un escenario muy complejo que estamos también en él conviviendo, que es el escenario digital. Y en ese escenario digital hay que procurar en ese reglamento disposiciones que de alguna manera nos generen invulnerabilidades de cara a esa realidad, donde, como he sabido, desde el año 2009 Estados Unidos cuenta con una unidad informática de élite que comanda diversos grupos especializados y centrados en la ciberguerra. Hacer una aclaración: esta ley no tiene un reglamento, esta ley es en sí reglamentaria, porque la base de esta ley está en la Constitución y ella está reglamentando lo que la Constitución ha pautado. Y esos detalles que plantea con justeza, y quiero reiterarlo, la compañera Yailin, no podemos hacerlo en esta ley, porque los problemas que ella plantea son comunes a una diversidad de temas y tendrá que haber una legislación que estoy seguro que ya se está trabajando en un grupo de temas, tanto por el Ministerio de las Comunicaciones, el Ministerio de Justicia, que tiene que ver con la protección de datos, con el papel de las redes, etcétera, que tenemos que trabajar, porque son nuevos escenarios que tenemos que enfrentar. Y estamos de acuerdo que hay que hacerlo, pero no es desde la ley electoral, pues son diversidad de escenarios y de diversidad de problemas a los cuales se ataca desde esa red y tenemos que buscar soluciones. Y algunas también son tecnológicas, son prácticas. Tras el debate y de forma unánime, resultó aprobada la nueva ley electoral cubana, una norma que resulta la primera disposición jurídica que expresa el mandato de la Constitución. Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.